El hombre más poderoso es aquel que es dueño de sí mismo. Séneca. El ego, entre la virtud y la mesura según los estoicos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo el ego impacta en nuestras vidas? Es una pregunta que nos lleva al corazón mismo de nuestra existencia, a ese lugar donde las decisiones y acciones se entrelazan con nuestra identidad y nuestras relaciones con el mundo que nos rodea. Bienvenidos a este viaje de descubrimiento, donde exploraremos el fascinante mundo del ego desde la perspectiva de los estoicos. En este video, desentrañaremos las complejidades de esta fuerza interior, revelando tanto su potencial positivo como sus peligros ocultos. Prepárate para sumergirte en una reflexión profunda sobre la naturaleza del ego, explorando cómo puede ser una fuerza impulsora para la autoafirmación y el logro personal, pero también cómo puede convertirse en una trampa que limita nuestro crecimiento y nos aleja de la verdadera felicidad. A lo largo de este viaje, nos sumergiremos en las enseñanzas de los filósofos estoicos, quienes nos brindarán valiosas lecciones sobre cómo manejar el ego de manera sabia y equilibrada. Descubriremos estrategias prácticas para cultivar un ego saludable que nos empodere sin caer en la arrogancia o la autoindulgencia. Así que prepárate para desafiar tus creencias y expandir tu comprensión de ti mismo y del mundo que te rodea. Comencemos este viaje hacia la autoconciencia y el crecimiento personal. La naturaleza del ego. El ego, ese complejo tejido de pensamientos y emociones que conforma nuestra percepción de nosotros mismos, es una fuerza motriz intrínseca en la experiencia humana. Sin embargo, su naturaleza es multifacética y a menudo desafiante de comprender en su totalidad. Desde una perspectiva estoica, exploraremos las capas de este fenómeno y cómo su manifestación puede ser tanto un impulso positivo como un desafío para nuestro crecimiento personal. En su esencia, el ego puede ser considerado como la construcción mental de nuestra identidad, un conjunto de creencias y percepciones que moldean nuestras interacciones con el mundo. Este aspecto central de nuestra psique tiene la capacidad de impulsarnos hacia el logro y el éxito, sirviendo como un catalizador para la autoafirmación. Por ejemplo, cuando utilizamos el ego de manera constructiva, nos impulsa a perseguir metas ambiciosas, a superar desafíos y a destacar en nuestras habilidades. No obstante, la dualidad del ego se manifiesta cuando caemos en la trampa de la validación externa desmedida. Cuando la preocupación por la opinión de los demás se convierte en un factor determinante de nuestra autoestima, el ego puede transformarse en un obstáculo para la autenticidad y la libertad personal. Un ejemplo palpable de esto se observa en la presión social, donde las expectativas externas dominan nuestras decisiones y acciones, limitando nuestro potencial y generando ansiedad. La filosofía estoica ofrece una lente única para entender la naturaleza del ego. Los estoicos, como Epicteto, señalan la importancia de cultivar una forma de ego que esté alineada con la virtud y la humildad. Ellos abogan por una autoevaluación realista, reconociendo nuestras fortalezas sin caer en la trampa de la arrogancia y aceptando nuestras debilidades con humildad. Al explorar la complejidad del ego, es crucial comprender cómo equilibrar su expresión. La autorreflexión y la autoconciencia se convierten en herramientas valiosas en este viaje, permitiéndonos discernir entre un ego que nos impulsa positivamente y uno que nos ata en patrones de autoengaño. Este proceso de autodescubrimiento no solo amplía nuestra comprensión personal, sino que también nos guía hacia la construcción de una identidad más sólida y auténtica. En resumen, la naturaleza del ego es intrínsecamente humana y compleja. Su comprensión desde la perspectiva estoica nos invita a abrazar su potencial positivo mientras navegamos con cautela por sus trampas. En las siguientes secciones, nos sumergiremos en las enseñanzas de los filósofos estoicos, explorando cómo manejar sabiamente esta fuerza interior para forjar una vida auténtica y llena de significado. Ego positivo, virtudes y empoderamiento. Desde la perspectiva estoica, el ego positivo se manifiesta como una fuerza impulsora que nos impulsa hacia la autoafirmación, el crecimiento personal y el logro de metas significativas. Es en este aspecto constructivo que el ego se convierte en un aliado valioso en nuestra búsqueda de una vida plena y significativa. Cuando canalizamos nuestro ego hacia metas saludables, experimentamos un empoderamiento que va más allá de la simple autoestima. Un ejemplo palpable de este fenómeno se encuentra en individuos que, guiados por un sentido de autoconfianza y determinación, persiguen sueños ambiciosos. Al abrazar su valía interna, estas personas se aventuran más allá de sus límites autoimpuestos, desafiando obstáculos y superando adversidades con una mentalidad resiliente. El ego positivo también se refleja en la capacidad de reconocer y celebrar nuestros logros sin caer en la trampa de la arrogancia. Al hacerlo,
cultivamos una autoestima sólida basada en logros y virtudes personales. Un ejemplo ilustrativo es el atleta que, al alcanzar sus metas deportivas, encuentra un equilibrio entre el reconocimiento de sus habilidades y la humildad para seguir mejorando. La búsqueda de la excelencia y el desarrollo de habilidades también están intrínsecamente ligados a un ego positivo. Al reconocer nuestras fortalezas y buscar constantemente la mejora, construimos una autoimagen basada en la autenticidad y la autoaceptación. Por ejemplo, un artista que se esfuerza por perfeccionar su oficio utiliza el ego como una herramienta para la autotransformación y la expresión creativa. La filosofía estoica destaca la importancia de alinear el ego positivo con la virtud y la humildad. En lugar de buscar validación externa, los estoicos nos instan a encontrar satisfacción en la búsqueda constante de la excelencia moral y la contribución al bien común. Este enfoque nos permite trascender las limitaciones del ego superficial y experimentar un empoderamiento más profundo basado en principios éticos. En resumen, el ego positivo se manifiesta como una fuerza de empoderamiento cuando lo canalizamos hacia metas significativas y virtuosas. Al reconocer nuestras fortalezas, celebrar logros sin arrogancia y buscar la mejora constante, construimos un sentido de valía interna que trasciende la superficialidad. En las siguientes secciones, exploraremos cómo equilibrar este ego positivo con la humildad, evitando las trampas del ego descontrolado. Ego negativo, mesuras y limitaciones. Aunque el ego tiene el potencial de ser una fuerza positiva, su expresión descontrolada puede convertirse en una trampa que limita nuestro crecimiento personal y nos aleja de la autenticidad. La cara oscura del ego, lo que podríamos llamar ego negativo, se manifiesta cuando la validación externa domina nuestra autoestima y se convierte en el factor determinante de nuestra felicidad. Una de las trampas más comunes del ego negativo es la búsqueda incesante de aprobación y reconocimiento externo. Cuando nuestras acciones están motivadas por el deseo de impresionar a los demás en lugar de satisfacer nuestros valores personales, caemos en un ciclo insatisfactorio. Un ejemplo representativo es el individuo que, obsesionado con la percepción de los demás, sacrifica su autenticidad y bienestar para mantener una fachada que, en última instancia, resulta insostenible. La comparación constante con los demás también es una característica del ego negativo. Al medir nuestro valor en función de los logros y apariencias de los demás, entramos en una carrera interminable hacia la insatisfacción. Un ejemplo evidente es la persona que, en lugar de celebrar sus propios éxitos, se siente constantemente inferiorizada al compararse con los logros aparentemente superiores de los demás. La arrogancia y la falta de humildad son facetas destacadas del ego negativo. Cuando nos aferramos a la creencia infundada de nuestra superioridad sobre los demás, cerramos la puerta al crecimiento personal y a relaciones saludables. Un ejemplo ilustrativo es el líder que, en lugar de reconocer las contribuciones de su equipo, atribuye todos los éxitos exclusivamente a sí mismo, alienando a quienes lo rodean. La filosofía estoica nos ofrece cautelas fundamentales contra estas trampas del ego negativo. Los estoicos advierten sobre la fragilidad de basar nuestra autoestima en la opinión de los demás y nos instan a encontrar satisfacción interna a través de la virtud y la autoaceptación. Evitar la comparación constante y cultivar la humildad son pilares cruciales para mantener el ego en un equilibrio saludable. En conclusión, el ego negativo surge cuando permitimos que la validación externa y la comparación constante dominen nuestra autoimagen. Las trampas de la búsqueda incesante de aprobación y la falta de humildad pueden limitar nuestro crecimiento personal y sabotear nuestras relaciones. En las siguientes secciones, exploraremos estrategias para superar estas limitaciones y cultivar un ego equilibrado basado en la autenticidad y la virtud. Enseñanzas estoicas sobre el ego. La filosofía estoica, con su enfoque en la virtud, la autenticidad y la aceptación de la realidad, ofrece valiosas enseñanzas sobre cómo manejar el ego de manera sabia y equilibrada. Desde las obras de Epicteto hasta las reflexiones de Marco Aurelio, los estoicos nos guían hacia una comprensión más profunda de nuestra propia naturaleza y cómo podemos utilizar el ego como una herramienta para el crecimiento personal. Uno de los principios fundamentales de las enseñanzas estoicas sobre el ego es la importancia de la autoevaluación realista. Epicteto, por ejemplo, nos insta a conocer nuestras virtudes y limitaciones de manera objetiva, reconociendo que el exceso de autoelogio y la falta de autoconciencia son obstáculos para la excelencia moral. Este enfoque realista nos permite cultivar un ego basado en la verdad y la autenticidad. La virtud, según los estoicos, es el cimiento sobre el cual debe construirse nuestro sentido de valía.
En lugar de depender de la validación externa, Marco Aurelio nos recuerda que la verdadera grandeza proviene de actuar en línea con principios éticos y perseguir la excelencia moral. Al alinear nuestro ego con la virtud, nos liberamos de la búsqueda incesante de reconocimiento y nos enfocamos en lo que realmente importa. La aceptación de la realidad es otra enseñanza crucial de los estoicos en relación con el ego. La idea de que no podemos controlar todas las circunstancias externas nos impulsa a cultivar una aceptación serena de lo que no está en nuestras manos. Esto no solo nos protege del impacto negativo de la opinión ajena, sino que también fomenta una conexión más profunda con nuestra verdadera esencia, más allá de las apariencias externas. La humildad, según las enseñanzas estoicas, es la virtud que contrarresta la arrogancia del ego descontrolado. La verdadera grandeza, sostienen, se encuentra en reconocer nuestra humanidad compartida y en aprender de cada experiencia. En lugar de encerrarnos en una burbuja de autoimportancia, los estoicos nos invitan a abrazar la humildad como un camino hacia el crecimiento y la conexión significativa con los demás. En resumen, las enseñanzas estoicas nos guían hacia un manejo sabio del ego al fomentar la autoevaluación realista, basar nuestro sentido de valía en la virtud, aceptar la realidad y cultivar la humildad. Estos principios, arraigados en la sabiduría antigua, siguen siendo relevantes en la búsqueda contemporánea de una vida auténtica y significativa. En las siguientes secciones, exploraremos cómo aplicar estas enseñanzas en la práctica diaria para transformar nuestro ego y nuestras interacciones con el mundo. El equilibrio virtuoso. En la filosofía estoica, encontrar el equilibrio virtuoso en el manejo del ego es esencial para una vida plena y ética. La búsqueda de este equilibrio implica integrar las enseñanzas estoicas sobre la autoevaluación realista, la virtud, la aceptación de la realidad y la humildad en nuestras interacciones diarias. La autoevaluación realista se convierte en una brújula interna que nos guía hacia la comprensión de nuestras fortalezas y limitaciones. Al reconocer honestamente nuestras virtudes y áreas de mejora, construimos un ego fundamentado en la verdad y la autenticidad. Este proceso nos permite desvincularnos de la necesidad de validación externa, liberándonos de la presión constante de cumplir con las expectativas ajenas. La virtud, como piedra angular del equilibrio virtuoso, nos insta a actuar en consonancia con principios éticos. Al buscar la excelencia moral en nuestras decisiones y acciones, nuestro ego se alinea con una fuente interna de valía basada en la integridad y la contribución al bien común. Este enfoque nos protege de caer en las trampas del ego negativo centrado en la aprobación externa. La aceptación de la realidad emerge como un componente esencial del equilibrio virtuoso. Los estoicos nos animan a abrazar las circunstancias que no podemos controlar y a concentrarnos en lo que está dentro de nuestra esfera de influencia. Al liberarnos del deseo de controlar todo a nuestro alrededor, cultivamos una paz interior que trasciende las fluctuaciones externas y fortalece nuestro sentido de valía. La humildad, último pilar del equilibrio virtuoso, nos conecta con nuestra humanidad compartida. Al reconocer que todos estamos en un viaje de aprendizaje constante, nos abrimos a experiencias enriquecedoras y relaciones significativas. Este aspecto de la humildad nos permite aprender de los demás, ampliar nuestra perspectiva y nutrir conexiones más auténticas. En resumen, el equilibrio virtuoso en el manejo del ego implica integrar la autoevaluación realista, la búsqueda de la virtud, la aceptación de la realidad y la humildad en nuestras vidas. Esta búsqueda constante de equilibrio nos posiciona para experimentar una transformación interna profunda y duradera, llevándonos más allá de las fluctuaciones superficiales del ego hacia una vida de autenticidad, significado y contribución ética. En las siguientes secciones, exploraremos estrategias prácticas para aplicar este equilibrio en nuestra cotidianidad. Cultivando un ego sabio y equilibrado. En el viaje hacia la comprensión y transformación de nuestro ego, las enseñanzas estoicas han demostrado ser faros guías. La sabiduría antigua de filósofos como Epicteto y Marco Aurelio ha delineado un camino hacia un ego sabio y equilibrado, capaz de enfrentar las complejidades de la vida moderna con autenticidad y virtud. Al reflexionar sobre las lecciones de autoevaluación realista, virtud, aceptación de la realidad y humildad, emergen principios que trascienden el tiempo. La autoevaluación realista, al permitirnos reconocer nuestras fortalezas y áreas de mejora, se convierte en un catalizador para construir un sentido de valía arraigado en la verdad. Este proceso nos libera de las cadenas de la validación externa, allanando el camino para una relación más auténtica con nosotros mismos y con los demás. La virtud, como columna vertebral del equilibrio virtuoso, nos insta a actuar con integridad y a buscar la excelencia moral.
Al alinear nuestro ego con principios éticos, encontramos una fuente interna de valía que no depende de la aprobación externa. Esta conexión con la virtud nos capacita para tomar decisiones basadas en la autenticidad y contribuir al bien común. La aceptación de la realidad, tercer pilar esencial, nos libera del peso de intentar controlar todo a nuestro alrededor. Al abrazar las circunstancias que no podemos cambiar, cultivamos una paz interior que trasciende las fluctuaciones externas. Esta aceptación nos permite vivir con mayor serenidad y enfoque en lo que realmente importa. Finalmente, la humildad, último componente del equilibrio virtuoso, nos conecta con nuestra humanidad compartida. Al reconocer que todos estamos en un viaje de aprendizaje constante, nos abrimos a experiencias enriquecedoras y relaciones más auténticas. La humildad nos permite aprender de los demás, ampliar nuestra perspectiva y nutrir conexiones significativas. En conjunto, estos principios nos guían hacia la cultivación de un ego sabio y equilibrado. Este viaje de autoconocimiento y crecimiento personal no solo nos transforma a nivel individual, sino que también tiene un impacto positivo en nuestras interacciones con el mundo. La sabiduría estoica, con su relevancia temporal, nos invita a abrazar este camino continuo hacia un ego más sabio, auténtico y en armonía con la virtud. Transforma tu ego, transforma tu vida. Después de explorar las profundidades de las enseñanzas estoicas sobre el ego, la invitación es clara, es el momento de pasar a la acción y transformar nuestra vida. Estas antiguas lecciones han proporcionado un mapa para cultivar un ego sabio y equilibrado, pero la verdadera magia ocurre cuando llevamos estas enseñanzas a nuestra cotidianidad. El primer paso es comprometernos con la práctica diaria de la autoevaluación realista. ¿En qué áreas de nuestra vida podemos mejorar? ¿Cuáles son nuestras fortalezas que debemos cultivar? Estas preguntas nos guiarán hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos, permitiéndonos construir un sentido de valía basado en la realidad y la autenticidad. La virtud se convierte en nuestro faro ético, iluminando nuestras decisiones y acciones diarias. Adoptar la virtud implica tomar decisiones alineadas con principios éticos, contribuyendo al bien común y buscando la excelencia moral en cada paso. Al incorporar la virtud en nuestras elecciones cotidianas, estamos dando vida a la filosofía estoica de manera práctica y tangible. La aceptación de la realidad se manifiesta cuando aprendemos a fluir con las circunstancias, en lugar de resistirnos. Al abrazar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos, liberamos una energía valiosa que podemos dirigir hacia el crecimiento personal y la conexión con los demás. La humildad, última pero no menos importante, se nutre a través de la apertura a nuevas experiencias y la disposición a aprender de aquellos que nos rodean. Practicar la humildad implica reconocer que siempre hay oportunidades para crecer, independientemente de cuánto hayamos avanzado en nuestro viaje personal. En última instancia, la transformación del ego se convierte en una aventura continua. Es un compromiso diario con la autenticidad, la virtud, la aceptación y la humildad. La filosofía estoica nos ha proporcionado las herramientas, ahora depende de cada uno de nosotros aplicarlas en nuestras vidas. Así que, te invito a dar el siguiente paso. Comprométete a aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. Sé consciente de tus acciones, elige la virtud, abraza la realidad y cultiva la humildad. En este viaje, descubrirás que transformar tu ego es la clave para transformar tu vida en una búsqueda constante de autenticidad, significado y contribución ética al mundo que te rodea. Adelante, el cambio te espera. Únete a la comunidad de transformación. Si te has sentido inspirado por las antiguas enseñanzas estoicas sobre el ego y buscas seguir explorando caminos de crecimiento personal, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí, nos sumergimos en temas filosóficos que impactan directamente en la vida cotidiana, proporcionándote herramientas prácticas para cultivar una mentalidad sabia y equilibrada. Al suscribirte, serás parte de una comunidad comprometida con la autenticidad, la virtud y el crecimiento personal. Recibirás actualizaciones regulares sobre nuevos contenidos, desde reflexiones profundas hasta prácticas sugeridas para aplicar estas enseñanzas en tu día a día. No te pierdas la oportunidad de embarcarte en un viaje de transformación interior. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros mientras exploramos juntos las riquezas de la filosofía estoica y cómo aplicarlas para transformar tu vida. Suscríbete ahora y sé parte de esta comunidad que busca la autenticidad y la sabiduría en cada paso del camino.